Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Andrés Torres. Para hacer lo que es la sustentación del trabajo acerca de la actividad de lectura de 2 fichas y de un artículo en línea que se nos propuso, es decir, 3 documentos, para hacer lo que es una redacción y responder pues 6 preguntas también en modo de fichas. Sé que debía de ser en podcast, pero pues eh, cuando es grupal, que se pudiera tener como un diálogo, una entrevista, pero pues lo hago mediante este medio, sustentarlo de manera pues de video, al estar pues yo presentando este trabajo solo. Bueno, 6 preguntas muy esenciales que fluyen de lo que es la lectura, muy buena, muy acertada, acerca de lo que es uno de los ejercicios más esenciales del ser humano, que es el acto de leer y escribir, la lectoescritura, ¿sí? Uso mucho en el sentido de que toca las raíces fundamentales de lo que se trata de este ejercicio, que solo le compete al ser humano, y más que incluso que lo presenta que ser como una cuestión meramente académica, tiene ese corte, digámoslo así, antropológico, ontológico, porque se desplaya en todos los ámbitos del ser humano, ¿sí? O sea, define lo que es la escritura desde como la actividad más integral del ser humano, ¿sí? Más es una actividad interactiva, en donde lo va a poner en esos términos, como un placer, como una manera de realizarse, como una manera de expresarme, como una manera de sostener la cultura, ¿sí? Todos los sentidos. Entonces es algo que fluye, es dinámico, es circular, en el sentido de que pensaría yo que todo inicia con, o sea, va muy de las manos, la una no está sin la otra. El hecho de uno leer genera en uno un acto de escribir, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en estas fichas, ¿sí? Que leer es eso, leer es reconstruir, es dialogar con diferentes voces, posturas de pasados, y poder llegar luego a la escritura, para que a su vez luego alguien más lo lea y a su vez se siga construyendo el pensamiento. Entonces la primera pues lectura que se nos presentaba era qué interrogantes después de la lectura se generaba. Bueno, pues pensaba yo, evidentemente con todos los puntos que se tocan, hombre, yo decía desde el colegio, ¿por qué no se replantea mejor toda esta situación como tan fundamental? No entra al ámbito universitario y se da cuenta que uno como que uno no ha aprendido mayor cosa mucho en la academia, o se sentía uno muy mal cuando en tal materia decían, bueno, esto lo debieran de haber leído, obras muy clásicas, y que a veces en el colegio uno decía, hombre, a mí nunca me hablaron de eso. Sí, bueno, tienen que hacer un informe, un ensayo, un artículo, y no. Entonces, claro, el arte de un ensayo decía, ¿por qué no generarlo ya desde el ámbito colegial? En vez de, hacía memoria en mi bachillerato, en vez de estar llenando como cartillas de editoriales, donde pues eso no trasciende, ¿sí? Eso no pasa a un mayor nivel académico. Y cuando te encuentras que tienes que hacer un ensayo, no fluye, no hay manera, no están las bases. Entonces, el arte de hacer los ensayos debiera de iniciar de una manera más potente desde el colegio. Pensaba yo en esos interrogantes, debiera de hacerse mucho más énfasis, ¿sí? Tomé tres afirmaciones que me llamaron mucho la atención. Una de la primera ficha, ¿sí? Que una buena lectura depende en gran medida del grado de participación del lector. O sea, yo voy y me enfrento al texto ya con una serie de contenidos, con, con un bagaje, para que la lectura se disfrute mucho más. La otra es más difícil tener ideas propias que repetir las de los demás. Perdón, también pensaba eso. O sea, ciertamente hacía la aclaración, todo pensamiento está basado sobre alguien que ya pensó primero que yo, sí, obviamente, pero a su vez hay una tendencia de, hombre, yo pasar, pasar a retarme en la creatividad y lanzarme en un nuevo tipo de pensamiento, que en vez de estar repitiendo y repitiendo lo mismo. Y sin lugar a dudas, los ensayos generan, estimulan eso, a la hora de uno
escribir. Luego dicen en la última lectura, escribir es una actitud del alma, es transitar por los misterios de la palabra. Crear imágenes e hilar ideas será siempre una conquista del espíritu. También mencionaba eso. En cuanto a lo que esta lectura tocaba las raíces más esenciales del ser humano. En cuanto lo veía yo desde el sentido ontológico y religioso, ¿sí? Desde lo ontológico, en cuanto a que cuando uno escribe, se toca ciertamente el alma, tanto como el que lee como el que escribe, porque a la hora de uno escribir se necesita pasión, se necesita que uno enganche al lector, y sin lugar a dudas eso se logra cuando mi escritura es mucho más testimonial, ¿sí? Cuando parte de la realidad, cuando soy capaz de hacer una lectura, mi contexto, y plasmarlo en una hoja en blanco, en una página que me está esperando pues para escribirla. Y por otro lado, la palabra, ¿no? La palabra, que en griego significa logos. Para los creyentes todo parte del logos. El logos es la palabra de Dios. Pues allá hacía mención pues allí acerca de estas dos situaciones en cuanto al verbo, o sea, todo fue creado por la palabra. Y qué curioso que el texto pues menciona por esa misma línea lo que significa la palabra en la lectoescritura, tocando pues de las raíces más fundamentales del ser humano. Y pues luego sí ya se ponen otros cuestionamientos a responder. Allí lo vamos a ver, para que podamos pues tocar varios sentidos, como qué se le aconseja a los padres. Pensaba yo que para mí escribir en la universidad pues fue un reto, todavía lo sigue siendo, y sí, seguirá en el sentido de, a la hora de hacer un informe, un resumen, una síntesis, un artículo, un ensayo, un trabajo de grado, siempre va a haber como a la hora de escribir, pues sí, unos bloqueos, ¿sí? Como lo decía el texto, unos bloqueos, porque sentarse a escribir es complicado, eso es un proceso. A veces yo, para escribir un párrafo, uno dice, tuve que haber leído todo esto y dar y divagar, hacer borradores, entonces todo eso hace parte también, pero es un esfuerzo que da satisfacción a la hora de realizarlo. Habrá otros bloqueos que hay que superar, ¿sí? Pero sin lugar a duda, en lo de los consejos, sí pegarse de los grandes, de los titanes, Gabriel García Márquez, un Mario Benedetti, un Vargas Llosa, un Borges, en fin, sí se necesita tener ese bagaje para también que lo de uno fluya. Eso sí es evidente. Entonces el texto y las fichas estuvieron muy buenas, me gustó. O sea, habrá mucho más por trabajar, pero sí me quedo pues con varios aspectos que van a estar ahí plasmados en el trabajo, ¿sí? La lectura y la escritura, que será siempre, tendrá un gran contenido, una gran carga de inspiración, pero también de trabajo. Evidentemente tendrá su cuota de disciplina.